conectada con lo que el pastor se propuso, y es que la iglesia crezca. Aleluya, no solo en emociones, sino también en conocimiento. Es un reto para los que predican historias y eso, porque ahora hay que fajarse a leer. Y yo creo que esto educa a la iglesia. Amén. Santo sea el nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 2, verso 8. ¿Cuánto lo tienen? Vamos a esperar unos segunditos más para que el que lo está buscando, aleluya, puedan encontrarlo. Santo sea el nombre del Señor. Poderoso es nuestro Dios. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Repite ese chin conmigo. Sé fiel y yo te daré la corona de la vida. Y oiga lo que dice el 11. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Vamos a dar gracias al Señor, ya que yo he sido presentada. Padre, te adoramos, te bendecimos, eterno de gloria. Te damos gracias, eterno, por tu palabra que han sido leídas. Yo te pido, Señor, que la bendiga, y ellas son santas. Ayúdanos a vivirla, Señor, a ponerle en práctica, que es primordial en nuestra vida. A sembrarla, Señor amado, en nuestros corazones. Que por más que vengan viento, nada pueda mover tu palabra. Y podamos mantenernos firmes, Señor amado, hasta el día que Cristo venga, nosotros vayamos por Él. Oh, Padre, gracias por tu palabra. Gracias, amado mío. Aleluya. Pueden tomar asiento, lo que así deseen. Sé que nuestro hermano Rafi quiere predicar conmigo. Estoy casi soltándole el micrófono, ¿verdad? Aleluya. Vamos a ponerle como tema en esta noche a estas palabras: sé fiel. Aleluya. Sé fiel. Aleluya. Agarre a alguien como un mandato. Aleluya. Y dígale: sé fiel. Un mandado, dígale: sé fiel. Aleluya. Este es el tema en que vamos a predicar en esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Mientras buscaba información, encontraba muchas cosas, y aún esta mañana le decía al Señor: Señor, organízame. ¿Qué es lo que tú quieres que yo predica? Yo, mientras iba entendiendo, pues iba organizando en mi cabeza. Bendito sea el nombre del Señor. Y es un gran reto predicar con este tema en esta mañana. Sé fiel. Aleluya. Cuando hablamos de la palabra fiel, estamos hablando de algo que caracteriza a personas que tienen lealtad constante. Aleluya. Yo quiero que usted se me conecte conmigo. Aleluya. Y voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Aleluya. Caracteriza a personas que son obedientes y que tienen una confianza inquebrantable en aquel que lo llamó. Aleluya. En aquello que se le ha enseñado desde el principio. Alabanza. Y cuando yo estudiaba la palabra de ser fiel, alabanza, y yo decía: pero wow, cuántas personas y hombres de Dios en la Biblia que podamos inclusive hacer alusivos a ellos. Mire, si hacemos mención no terminamos el mensaje ahora. Posible que en la noche todavía estemos predicando. Pero hay unos hombres de Dios que se destacaron por ser fieles. Y yo creo que cabe mencionar a Job. Job fue un hombre que Dios mismo habló de él. Fue un hombre que Dios mismo exaltó sus características, alabanza. Y algo que secundó a Dios y que le dio apoyo a lo que Dios decía de Job es que cuando vino la prueba, es que cuando vino la circunstancia, es cuando vinieron los momentos difíciles, Job se mantuvo fiel. Pero si seguimos buscando referencia, también podemos mencionar a José. José es referencia de una generación
generación joven que aunque no se encontraba en su territorio, en su tierra, usted conoce la historia de cómo lo que José tuvo que pasar en tierras extranjeras, pero más llama la atención que en medio de todo esto, aún siendo esclavo, se mantuvo. Dígalo usted, se mantuvo. Y es tremendo cómo vemos hombres y mujeres de Dios. Pero quiero hacer la última comparación para que entendamos que aunque estamos viviendo tiempos difíciles, por la Biblia tenemos hombres y mujeres que nos podemos apoyar y tomar la decisión de nosotros ser fiel. Un hombre importante que es y cabe mencionar es Daniel. Y hay un verso bíblico en específico que quiero mencionar, es Daniel capítulo 6, verso 4. La Biblia lo describe como que no hubo en él falta alguna. Pero ¿por qué no fue encontrada en Daniel falta alguna? Fue porque Daniel tuvo una decisión de ser fiel. Pero en esta mañana, haciéndote referencia de esas tres personas de Dios que te he mencionado, quiero hacerte reflexionar y hacerte esta pregunta. ¿Te ha propuesto ser tú en estos tiempos difíciles ser fiel? ¿Cómo te describe Dios en el cielo? ¿Cómo Dios habla de ti en cuanto a la fidelidad? ¿Nos confronta o podemos decir que nosotros somos fieles? La fidelidad no es algo que yo pueda expresar con los labios, sino que tercero, segundo, y que Dios pueda decirlo de nosotros. Porque es muy fácil yo decir que soy fiel, cuando Dios en el cielo hace rato que ya me ha desechado. Pero estos hombres de Dios, es importante compararlo con este capítulo 2, cómo Dios habla mediante un hombre para que le escriba a 7 iglesias. Yo creo que usted tiene un comienzo de esto porque Fausto le predicaba el domingo pasado. Dios le envía el mensaje a 7 congregaciones. Pero es importante mencionar que hay 5 de estas congregaciones que Dios comienza sabiamente elogiándolo, diciendo sus cualidades bonitas, diciendo las cosas que hacían bien. Pero algo que Dios no dejó pasar por alto de esas 5 iglesias es que habían quejas contra ellas. Pero aunque estas 5 iglesias Dios tenía que seguirla enderezando, quiero hacerte mención de que hubieron Dios que en medio de un tiempo difícil, que en medio donde muchos se quebraron, que en medio de donde muchos en momentos le fallaron a Dios, hubieron 2 iglesias que se mantuvieron fieles. Pero, ¿y cómo nos damos cuenta de estas informaciones? Porque hubo un hombre que se dejó usar, que prestó su boca y sus manos para que Dios pueda hablarle a esas iglesias. Y antes de entrar en materia donde ustedes quieren llegar, quiero hablarle de este gran hombre de Dios que Dios utiliza para reprochar a las 5 iglesias y también para elogiar a aquellos que lo hicieron bien. Este gran hombre de Dios, ustedes lo conocen, al apóstol Juan. Quiero hablarle ahí al pasito, porque lo que yo quiero es que usted se lleve una enseñanza en esta noche. El apóstol Juan fue uno de los que estuvo de cerca con Jesús, fue uno de los que andó con Jesús. Pero hay una situación en que sobre Juan fue depositada una encomienda, fue depositado un ministerio por la cual Juan tenía que por
no moverse de lo que se le enseñó bajo ninguna circunstancia. Juan en su ministerio tenía que pregonar el evangelio, pero le tocó en un momento tan difícil donde gobernaban unos romanos. Y dice que bajo este imperio los cristianos eran perseguidos. Pero esto no detuvo a Juan para poder desarrollar el ministerio y el propósito de Dios que había en su vida. Pero cuánta gente hoy por cualquier pruebita se quieren detener. Hoy por cualquier dificultad se quieren detener. Siempre predico que hay mucha gente que se han ido del equipo. Pero si usted se ha mantenido todavía, es porque Dios tiene un propósito con ustedes. Es porque Dios usted lo agarró y lo marcó para esta generación. Y yo sé que aquí hay mucha gente que han dicho, hay un momento que dicen, ya solté esto, yo no puedo más. Pero si está aquí en la casa todavía, es porque Dios te ha marcado. Pero ¿sabe qué? Que como el apóstol Juan, necesitamos direccionarlo hasta cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. A Juan esto no le importó. Juan continuaba pregonando el evangelio. Pero llegó un momento en que ya esto se había extendido mucho. Ya se había, la fama de Juan se había extendido en todo el imperio romano. Y llega un momento que ya a Juan su fuerza como que no le dan, porque llega viejito. Y dice que lo mandan a capturar a Juan. Pero cuando capturaban en ese imperio, porque ya le había mencionado que los cristianos eran perseguidos, el que me sigue ya como que sabe. Y dice que capturaron a Juan. Pero algo me llamó la atención, y es que aquellos que capturaban muchas veces eran fusilados. Juan ya tenía una trayectoria marcada en este imperio y en esta tierra. Varón domingo, pero a Juan lo agarran y a Juan no lo linchan. Y usted sabe por qué Juan no se murió, porque el propósito de Dios no había terminado con Juan. ¿Y sabe qué? Que muchas veces estamos pasando por problemas. Muchas veces vienen las guerras en nuestra vida. Muchas veces vienen las situaciones y aún creemos que morimos tanto física como espiritualmente. Pero vengo a decirte, aún todavía no es tiempo de irte. Aunque vengan enfermedades a atacarte, aunque vengan problemas a atacarte, tu ministerio no se queda ahí. Y Juan estaba dispuesto, pero el propósito le decía todavía. Y dice que trasladaron a Juan a una isla llamada Pasmo. Allí es donde Dios quiere el tópico último al ministerio de Juan. Es donde Dios quiere tratar por última vez, digamos, así de manera escalada grandemente con Juan. Y dice que Juan, donde estaba en la isla de Pasmo, cualquiera podemos decir en este tiempo, yo me voy para la isla Saona. Es posible que si usted escucha mencionar que David está en la isla Saona, está vacacionando, está allí divirtiéndose con buenas comidas, con buenos trajes playeros. Pero este hombre no estaba bajo esa situación, porque en la isla de Pasmo solamente iban aquellos que eran capturados y que eran perseguidos, a los religiosos y aquellos que se oponían al poder político. Iban a la isla de allá de Pasmo. Pero en la isla de Pasmo, ¿cuál era la intención de llevarlo? No era de que sobrevivieran, no era de que tuvieran una vida ahí medio incómoda, pero que lo que vivieran. Lo único que había en esta isla era roca. El que iba ahí era aguantarse hasta los días que podía sobrevivir. Pero el hombre de Dios no iba a sobrevivir. El hombre de Dios iba a cumplir el propósito de Dios. Porque a los hijos de Dios no nos tocan las pruebas porque sí, sino que hay algo que Dios quiere cumplir en nuestra vida. Y sabe que yo he aprendido algo, que cuando viene la prueba es porque Dios quiere sacar algo de nosotros. ¿Y por qué muchas veces estamos en prueba? Porque no aprendemos lo que Dios te quiere enseñar. Y muchas veces Dios quiere sacar el 100 porque Dios sabe que tú del 100, pero usted se quiere amedrentar y dar el 50.
Pedro comenzó a reclamarle a Dios. Juan sabía que algo Dios quería hacer. Por ende, aunque estaba en la tierra, tenía el oído conectado. Y es cuando el Padre le dice: espérate, Juan, que es ahora donde yo quiero hablar contigo. ¿Y por qué Dios quería hablar con este hombre, con el apóstol Juan? Era porque habían unas iglesias que necesitaban escuchar el mensaje de Dios. Y es muy fácil hoy nosotros llamarnos profetas. Es muy fácil hoy nosotros decirnos que tenemos la boca de Dios para decir Dios dijo. Pero cuando Dios dice, a través de alguien hay que ver su trayectoria. Por eso tenemos que cuidarnos de nuestras emociones. Por eso tenemos que cuidarnos de nuestra carne. Porque Dios no escogía a todo el mundo para decir yo dije. Finalmente Dios habló con este hombre. Pero si usted se fija, ¿a qué lugar Dios permite que lo trasladen? A la isla de Paz. ¿Por qué Dios permite esto? Porque muchas veces, en medio de nuestro sufrimiento y en medio de nuestra persecución, es donde nosotros estamos más cerquita de Dios. Y porque hay gente que Dios no le saca el pie, porque en el momento que le saca el pie se desvían y se van para el mundo. Dios necesita tenerlo ahí quebrantado para que puedan alcanzar la corona de la vida. Dios necesita tenerlo ahí para que puedan ser fieles, porque en el momento que Dios le dé un poquito de soga, se van al mundo. Y si estamos hoy es porque Él no tiene aquí. Pero a Juan sabía lo que había creído. Juan era un hombre de trayectoria, que no andaba con divareo, ni que hoy me caigo y mañana me levanto. No, Juan sabía. Y Dios lo lleva allá. Y el primer mensaje que Dios le da a Juan es para la iglesia de Éfeso, que ya ustedes saben qué fue lo que Dios le mandó a decir a Éfeso, que primero la halaga y después la corrige. Y muchas veces Dios tiene que hacer esto para que nosotros nos podamos enderezar. Muchas veces Dios tiene que mandarnos a alar nuestras orejas, porque si nos deja como chivo en los corrales, es posible que nuestra alma se pierda. ¿Y por qué hay gente de Dios que todavía predican un mensaje lineal? ¿Sabe por qué? Porque si esa gente dejan de predicar, es posible que el pueblo se pierda. Porque hay mucha gente en los altares nada más predicando jipeta, predicando carro, predicando bendición, predicando prosperidad, que Dios te va a sacar del desierto. Entonces, ¿quién corrige al pueblo? Entonces, ¿quién dirige al pueblo? Entonces Juan era el hombre que Dios iba a utilizar para corregir al que había que corregir y para decirle que estaba bien al que estaba bien. Y dice que le escribe el mensaje a Éfeso. Pero en el verso 8 específicamente comienza a escribirle a la iglesia que yo quiero hablarle en esta noche, en esta mañana. A la iglesia de Esmirna. Quiero detenerme un poquito ahí, porque la Biblia no relata mucho sobre ello. Lo único que relata es lo que acabamos de leer. Pero cuando nos vamos a estudiar el contexto histórico de por qué Dios le habla a esta iglesia de Esmirna, vamos a ver que era necesario. Aunque simplemente cualquiera pudo decir, el Señor la mandó a elogiar, había un propósito detrás de esto. Y dice que esta iglesia estaba situada en la ciudad de Esmirna. Si se fijan que las 7 iglesias tienen los nombres de las 7 ciudades que se encontraban habitadas. Éfeso se encontraba en la ciudad de Esmirna, se encontraba en la ciudad de. Esta gente adoptaba los nombres de la ciudad para colocarle a las iglesias. Es como que dijeran la iglesia de Villegas, ya todo el mundo sabe que es acá. La iglesia de Esmirna, alabanza, se encontraba en una ciudad complicada. ¿Cómo? Le voy
La ciudad de Esmirna era una ciudad rica. Presten atención a todo lo que le voy a decir en esta mañana. Era una ciudad rica, lujosa, buenos trabajos. Los primeros avances en Asia Menor se encontraban en la ciudad de Esmirna, porque era una ciudad que había avanzado progresivamente. Era una ciudad donde se encontraba con facilidad el dinero. Muchos dicen por ahí, pero yo no doy por cierto, de que la primera tecnología, no estoy hablando de computadoras y celulares y esos asuntos, sino referente a los primeros avances en Asia Menor, se encontraban en Esmirna. Pero ya usted sabe que era rica, tenía buenos trabajos, era avanzada, alabanza. Pero aparte de todo esto, era una ciudad bella, una ciudad hermosa. Y como siendo esta ciudad rica, buenos trabajos, hermosa, el Señor manda decir a través de este hombre de Dios que Él conoce su sufrimiento. ¿Qué era lo que estaba aconteciendo? Si estaban en el mejor pueblo para que brincaran y saltaran, para que corrieran de felicidad pregonando el evangelio, ¿qué acontecía si Jesús le dice: yo conozco su sufrimiento? No le quiero hablar de quién fue que le mandó. Yo creo que usted sabe eso, ¿verdad? El primero, el postrero, usted sabe quién fue que mandó a hablarle a la iglesia de Esmirna. Pero ¿qué era lo que causaba ese sufrimiento? Si estaban ubicados en el mejor sitio, en las mejores posiciones, había los mejores trabajos, pues le voy a comentar. La iglesia, le dije ahorita, que se encontraba operando bajo el imperio romano. El imperio romano había establecido que solamente se iban a adorar al Dios que, al que gobernaba allá arriba. En este momento específicamente a César. Todo el mundo tenía que rendirle culto al César. Pero además del César, era una ciudad politeísta. Tenía mucha gente a quienes adorar. Pero el primordial como señor en esa ciudad era el César. Él se constituía como el señor de esa ciudad. Y judíos y romanos tenían que rendirle culto al César. Es impresionante cómo Pablo siembra en esa ciudad el evangelio. Y cómo esta gente quedaron tan cautivados y enamorados de Dios que levantan la iglesia, pero eran perseverantes en aquello que se le enseñó. Y dice que aunque esto había que hacerlo y adorar al César, la iglesia tomó una decisión. Y era que pase lo que pase, ellos iban a seguir expandiendo el evangelio que Jesucristo trajo a la tierra. Pero César y el imperio no conocía de esto, sino que la iglesia se le pedía que tenían que adorar. No era que no hicieran su culto, pero tenían que doblegarse ante el César. Hay un problema. Aleluya. La iglesia se enseñó. La iglesia aprendió. Y hay una iglesia constante. Dicen que pastoreaba esta iglesia un hombre llamado Policarpo. Ustedes conocen sobre este muchacho que era discípulo de Juan, ¿verdad? Y este muchacho fue muy bien enseñado. A tal punto que los romanos en algún momento le dijeron: mira, llegó el momento de quitarte la vida, muchacho. Niega ese Cristo, ese evangelio que tú predicas. Mira la guillotina ahí para lincharte. Niega el asunto. Y el hombre le dice: no me pida que niegue yo en aquello que yo he creído. Y el hombre nada lo movió
de lo que creyó. Y prefirió dejar su vida que lo matasen sin moverse de aquello que se le enseñó. Y esta era la iglesia que pastoreaba a este hombre. Imagínense qué bien fundamentada. Pero aunque estaban bien fundamentadas, esto causaba tribulaciones en ellos, porque no podían trabajar. Y aunque en la ciudad habían buenos trabajos, para los cristianos no habían trabajo. Aunque había buena comida, buena cosa, para los cristianos no había nada de esto. Por ende, la iglesia comenzó a entrar en un problema, en una tribulación, porque aunque habían creído que solamente se podía adorar, y en el evangelio, y que esto era idolatría, adorar a César, no podían trabajar, no podían comer, no podían partir buena comida, porque si no trabajaban, imagínese usted, no podían tener buena participación de esos mercaderes y la producción de mirra, que eran ricos en esto. La iglesia comenzó a entrar en un martirio y en una persecución. Pero imagínense, con todo esto comenzó entonces el imperio a decir: todo aquel que no me adore, vamos a lincharlo a todos. Imagínense qué asunto ahora. Ahora, si no adoramos al César, nos van a perseguir y nos van a matar. La iglesia con hambre, sin trabajo, solamente aferrado a algo que se le enseñó, y alguien buscándolo para lincharlo. ¿Qué asunto este? Pero la iglesia dijo: vamos a ser fieles. Yo me imagino que cuando este hombre le lleva esta palabra, fue en el momento donde ellos más lo necesitaban. Porque aunque ellos habían decidido ser fiel, hay un momento que tú te sientes agotado y que tú estás caminando simplemente porque Dios te dio la fuerza, que tú estás caminando simplemente porque Dios dijo que iba a estar contigo y tú estás aferrado a esa palabra. Yo me imagino que la iglesia ya no tenía mucha fuerza, que ya la iglesia no tenía muchos recursos que agotar, pero se aferró a lo que le enseñó su líder. Y yo vengo a decirte en esta mañana, no importa la circunstancia, siga siendo fiel. Aunque muchas veces solamente escuchamos el silencio de Dios, que nada nos haga mover de aquellos que se nos enseñó. No te estoy hablando de doctrina de hombre, no te estoy hablando de cosas que han puesto los hombres, no, te estoy hablando de lo que Cristo te enseñó, de lo que te enseñó desde el principio, porque hay un corredero, un corre-corre en el pueblo, y el pueblo está desenfocado. Pero creo que esa es una de las estrategias para tener el pueblo dividido. Siga usted como la iglesia de Esmirna, ferviente, sin que nada lo mueva de lo que Cristo le enseñó. Por eso yo creo que cada quien debe tener un encuentro personal con Dios. Aquel que todavía no lo ha tenido, mire, procúrelo. Aquel que no ha tenido su encuentro, que no sabe a qué aferrarse en el evangelio, procure tener su encuentro personal con Dios, porque el evangelio no depende de mami, no depende de papi, no depende del primo, no depende del vecino ni del pastor. Esto es una decisión personal. Y hay que tener hasta muchas veces cuidado, porque dependiendo de usted, hay muchas vidas que corren peligro. Encuentre usted de dónde aferrarse con tu Cristo para seguir siendo fiel. Y hay unas palabras que Cristo le manda decir a esta iglesia. Y Él dice: yo conozco tus obras. Era una iglesia ferviente que se mantenía en la involucrada, pero tenía tribulaciones. Aleluya. Y ¿sabe qué? Él dice: aunque tú eres pobre, ustedes son ricos. Pero ¿cómo así? Sí, porque espiritualmente ellos eran ricos. Aleluya. Pero hay otro punto muy interesante que no quiero dejar de tocar. No temas en nada de lo que vas a padecer. ¿Y cómo alguien no va a temer al sufrimiento? ¿Cómo alguien no se va a atemorizar ante un sufrimiento? ¿Por qué no debía temer esa iglesia? Porque era el mismo Cristo que estaba con ellos. Y lo peor del caso es que habían unos mismos judíos
que atacaban esta iglesia. ¿Cómo? Sí. Habían unos mismos judíos que atacaban a esta gente. ¿Y cómo va a ser? Según muchos investigadores, esto no me cabía en mi mente, cómo un hermano de la iglesia va a entregar a otro para que lo linchen, para que lo maten, para que acaben con él. Esto no cabía por mi mente. Y yo decía, el mismo Cristo le llama sinagoga de Satanás, y como el asunto domingo, porque yo dije, pero esto no cabe en mente humana. ¿Qué era lo que ocurría? Que el pastor me entregue a mí para que me mate. ¿Y cómo es eso? Sí. Dice que muchos judíos se encontraban en el lugar de Roma, pero eran judíos que todavía no aceptaban al Cristo que había venido, pero se encontraban en la ciudad de Roma. Y dice que estos mismos judíos, aunque no se encontraban en la congregación, estaban fuera y entregaban su mismo compueblano. Éramos judíos todos, pero yo pertenecía a una congregación y usted no. ¿Qué hacían los judíos? Se creía que todo el mundo conocía al Mesías y que creía en los Mesías, pero yo, como sabía que era judío, para estar frío con el imperio, entregaba a David. Y esto hacía entender que yo no era del equipo, que yo estaba con el imperio. Le dice, ellos son sinagogas de Satanás. Pero hoy lo peor de todo es que tenemos infiltrados dentro de las congregaciones. ¿Cómo? Sí. Yo me atrevo a decir esto. Tenemos infiltrados dentro de las congregaciones. Personas que todavía no han tenido un encuentro. Yo no voy a decir que son hechiceros, que son satanistas. Yo no me voy por ahí porque yo no hablo de lo que yo no conozco. Pero hay personas que todavía no han tenido un encuentro con Dios y que necesitan un encuentro con Dios para poder dejar de servirle de piedra de tropiezo al que quiere buscar al Señor. Porque como están desconectados, quieren desconectar al que están conectados al propósito. ¿Cómo es esto? Porque hay gente que están ahí, pero hace rato están muertos. Hay gente que están en las congregaciones, pero hace rato no tienen nada. No le ha costado nada seguir y simplemente están enganchados. Pero aquello que le está costando sudor y sangre, seguir a Cristo, usted le está haciendo piedra de tropiezo. Cuidado, que Dios dice que son sinagogas de Satanás. Hay que arreglarse. Deja de estar criticando a aquel. Mire, eso es un problema. Deja de estar jugando a aquel que llamó a Cristo y que Cristo lo tiene ahí. Eso es un problema. Todo el infiltrado. Sinagoga de Satanás. ¿Por qué sinagoga? Porque es donde Satanás mora y usted se deja usar. Tenga cuidado con ese asunto. Y yo soy una de las que soy muy cuidadosa con las vidas. A Cristo le costó sangre que Rafi, que Chana, que Nigel, que María esté ahí sentado. A usted esa vida no le costó nada. A usted no le costó sacrificio. Y si Dios lo tiene ahí, déjelo tranquilo. Si está haciendo cosas malas, siéntelo, pero tenga cuidado, que a usted no le costó nada. Pero hay alguien que lo tiene ahí todavía, y si Cristo no le ha sacado, ¿quién es usted para estarlo criticando? Convirtiéndose en sinagoga del enemigo. Hay que tener cuidado. Nosotros estamos llamados a que restaurar con espíritu de mansedumbre. A ti no se te fue delegado, aleluya, el que usted pueda juzgar y sacar y decidir, este sí, este no. Usted está velando usted por su salvación. Y esto quiere decir que vamos a dejar que la iglesia se corrompa, se pervierta, no. Pero hay gente que están siendo piedras de tropiezo. Y hemos escuchado muchos testimonios que hay hermanos que en vez de ayudar fueron piedras. Y entonces, ¿cómo que somos templo del Espíritu Santo y que hoy somos Esmirna y fuimos en algún momento sinagoga de Satanás? Ay, es que usted beba y es que usted brinque y salte en el mundo, ¿no? Pero se deja usar. Hay que tener cuidado. Hay un valor. Esas personas que usted ven en el mundo que no sirven para nada, para Cristo tiene un valor. Que usted desecha, el que es abogado, el que es maestro, el que es psicólogo, este sí.
que tiene un buen trabajo, este sí. El que califica para mí socialmente, este sí, aquel no. Para Cristo todos son iguales. Espiritualmente todos tienen un valor. Y usted está constituido para levantar a aquel que se ha caído, para dar vida, para ayudarlo a restaurar a aquel que no tiene. Y si algún hermano para usted está en falta, vaya a su casa, restáurele, llámele, abrácelo, hágale entender que es importante. La iglesia lo que necesitaba era apoyo. Y habían unos judíos que estaban entregándolo. No le entrega a nadie al diablo de lo que Cristo lavó con su sangre. Y el que en algún momento haya fallado, no se lo entregue. No le mete el pie. No le empuje. Ayúdelo como sostén. Ayúdele, que necesita de usted. Porque muchas veces estamos criticando. ¿Y cuántas veces usted llamó a ese hermano? Mucha gente decimos, ese no es nada. ¿Cuántas veces usted lo llamó? Y no estamos romantizando que usted está haciendo la cosa mal, porque si usted está haciendo la cosa mal, usted sabe que usted va a ser un Éfeso, le van a dar su látigo, no le van a dar mensaje bonito. Pero lo demás, no nos convertamos en sinagoga de Satanás. Estos mensajes no son los míos, ustedes lo saben. Este no es el asunto mío, pero esto es lo que hay que dar. Ajá. Sí, al que Dios le va a dar su látigo, se la va a dar. Déjalo que Dios se lo dé. Y si usó su boca, déselo a través de su boca. Pero no lo empujemos. Está costando mucho seguir a Cristo. Si a alguien le está haciendo fácil, yo no sé. Si a alguien aquí le está haciendo muy fácil seguir, le felicito. Está costando mucho seguir y ser fiel. Porque no es vestirme de cristiano, es ser fiel. No es yo venir a la iglesia religiosamente, es ser fiel. Y si yo le digo aquí a todo el mundo, levante la mano lo que son Esmirna, todo el mundo va a levantar las manos. Y muchas veces usted sabe que tiene cositas que arreglar, pero usted levanta las manos para poder encajar y que todo el mundo vea que usted está bien. Si en esta noche usted lo que le sirve lo del Éfeso, Fausto, arréglese. Pero hay que serle fiel a Dios. Hay un mensaje de aliento. Hay que serle fiel. Dios no conoce tus tribulaciones. Y hay un montón de cosas ahí que hablarle sobre del por qué el Señor y las cualidades que tenía en esta iglesia. Pero no me voy a enfocar mucho en esto. No voy a decir que Dios me cambió el mensaje, porque no suelo decir que Dios... Tengo mucho cuidado en esto. Pero en esta noche quiero hacer ese enfoque. Vamos a arreglarlo para que el Señor no hable como la iglesia de Esmirna. Vamos a arreglar lo que haya que arreglar, porque el Señor quiere darnos palabras de aliento, pero necesitamos ser Esmirna. Necesitamos ser fiel. Y muchas veces somos muy dados a resbalar ante las tribulaciones, pero Dios sabía que Esmirna estaba siendo tribulada, pero ella no se había doblado. Y había un momento de silencio. Quizá cuántos cristianos fueron fusilados, quebrantados, muertos, pero el remanente que quedaba seguía siendo fiel. Hay muchos de nosotros que se han ido del equipo, pero nosotros que continuamos, sigamos siendo fiel. Hay muchos de nosotros que están siendo atribulados, que están siendo golpeados, maltratados, azotados para sacarlos del equipo. Nosotros que estamos fieles vamos a luchar por esa gente. Que algo que tenía Esmirna, que era unida y valiente. Si lo hubiese desunido, lo hubiesen matado y lichado a todos y hubiesen desaparecido la iglesia. Pero Esmirna tenía una decisión y era ser fiel. Sabe que Éfeso cumplía todos los requisitos, pero había dejado el primer amor. Pero Esmirna, aunque lo estaban matando a todos, Esmirna seguía en el primer amor. Filadelfia era fiel, pero Filadelfia no era perseguida. Cuando estamos en prueba es cuando Dios dice, verdaderamente este es fiel. Cuando la tentación está ahí, a flor de piel, y tú dices, Jehová, ¿qué hago? Cuando el diablo te dice, ya tú no puedes más, vete al mundo, y Dios dice, yo apuesto a ti, Esmirna. Yo apuesto a ti. Y nosotros nos toca hacer la decisión. Hay que serle fiel al Señor. Procurar que nuestro mensaje no sea como el de Éfeso, ni como el de la Odisea, ni otras iglesias, sino que sea como el de Esmirna. Que aunque haya que pasar tribulaciones, que aunque haya que romperse el pedazo, yo no sé cuánto le ha costado espiritualmente dejar el pellejo en un lado para poder seguir haciendo fe. No sé cuánto han tenido que venir a cantar, se
secarse las lágrimas en su casa, limpiarse la rodilla y decir voy para la congregación y cantar aquí adelante con el corazón roto pero fiel. ¿Cuánto han tenido, aleluya, que decir, Padre, yo no puedo más, ya yo no aguanto, no quiero retroceder, pero quiero seguirte siendo fiel? A Esmirna no le dijeron, tú serás fiel, por seguir siendo fiel. No fue por ser, será o tú vas a ser fiel, no. Seguir siendo fiel. Y hay muchas cualidades, valiente, pobre pero rica, hay muchísimas cualidades. ¿Qué le fue prometida? ¿Por qué se le fue prometida la corona de vida? ¿Por qué se le fue dado la recompensa después de la muerte segunda? ¿Qué fue? Pero en esta noche yo siento decirle y seguir enfocándome en que hay que serle fiel a Dios, en que los problemas, lo cotidiano de la vida no nos desenfoquen, en que las situaciones no nos desenfoquen. Y cuando nosotros predicamos, yo no sé si le pasa a esa gente que predican, David, esta gente, Nigel, que mientras usted más predica y mientras usted está queriendo hacer la voluntad de Dios, usted es confrontado por lo que usted dice aquí adelante. Y Mirna se caracterizaba por ser quien decidió hacer la diferencia y por eso fue atacado. Y cuando usted comienza a predicar acá adelante, usted va a ser atacado por esto. Pero Dios está en el cielo diciendo, vamos a ver si es verdad ahora. Si lo que usted predicaba, si lo que usted decía, que aunque estaba herido, estaba en el suelo, pues usted iba a seguir. Vamos a ver si cuando estamos en el suelo usted sigue o dice yo me voy para atrás. Yo sé que Dios confía en usted. Vamos a seguir siendo fiel, que somos Esmirna. Y como Esmirna, Dios le prometió la corona de la vida, que aunque hayan sido atribulados, azotados, maltratados, que continuaran ahí. Y hay algo que le dice, Dios apercibe esta iglesia. Yo le dije que tenía otro mensaje, un mensaje, yo dije, wow, Fausto me quedó corto a mí hoy, porque tengo desarrollo, numerología, de por qué se le dijo el número 10, todo ese asunto. Pero esto no es como yo quiera. Le dijo en algún momento, le mandó decir a la iglesia, ustedes tendrán 10 días atacados. Los 10 días no eran literales. Según el libro de numerología, usted ve cuando usted dice, usted tendrá unos días, ¿verdad? Refiriéndose al número 1, pero está como que unos días. No era literal que la iglesia iba a sufrir 10 días nada más. Iba a tener unos días de ataque. Imagínense que le iban a multiplicar por 5, por 10, por 15, por 20, eso que tenían ahí. Jehová lo apercibió. Y hay gente que Dios te ha percibido antes de entrar en este proceso que está. Y cuando está ahí, queremos correrle. Dios te apercibió. Y cuando Dios apercibe, para que te apriete, para que entremos en la brecha, para que cuando vengan los vientos nos remeniemos, pero no caigamos. Ustedes serán mucho echados en la cárcel, sí, pero va a haber una corona de vida para ustedes. Hay una esperanza para esta iglesia. Yo no sé cuánto creen que esta iglesia es Esmirna. ¿Cuánto dicen amén? No sé, estamos como infiltrados. ¿Cuánto creen que esta iglesia es Esmirna? Yo considero que esta iglesia es Esmirna. Es muy fuerte, te asumió ese reto, ¿verdad? No hay reproche. Vamos a actuar como Esmirna. Aunque estemos atribulados, sigamos siendo fieles. Al nombre de Cristo, a su nombre, la persona que continúa por este lugar.